Bueno, gracias a Lisandro Macarrulla por haber atendido nuestra invitación. Bienvenido a este programa, que es su programa, aunque tenía mucho tiempo que no venía. Estuvo desfilando por aquí en reiteradas ocasiones mientras se desempeñó como dirigente empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y bueno, en distintos roles. Y qué bueno que esté aquí con nosotros ahora. Ahora Macarrulla es el coordinador del gabinete presidencial de Luis Abinader. Así es. ¿Qué hace ese gabinete? Bueno, inicialmente el propósito de ese gabinete era crear todo el contenido de las propuestas del plan de gobierno de Luis Abinader. Tenemos trabajando aproximadamente 2 años. Tenemos comisiones sectoriales que son las que han estructurado la propuesta por sectores, y ahora estamos dándole seguimiento a la implementación de los primeros 100 días cuando del candidato asuma la presidencia, y sobre todo a los ajustes que le hemos hecho al plan de gobierno producto de la crisis que se nos presentó y que necesariamente implica algunos cambios en lo que habíamos previsto para los primeros 100 días. Ya. Bueno, ayer el PRM auspició, Luis Abinader auspició una cumbre que culminó ayer. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales de esa cumbre? Bueno, yo creo que lo más importante de la cumbre fue lo que él anunció precisamente ayer, que se va a quedar como un espacio permanente de concertación con la sociedad, independientemente de lo que pase a partir del momento en que supuestamente se iba a cerrar la cumbre, que era ayer. O sea, el candidato hizo una propuesta para que los organismos, las instituciones que participaron, que fueron muchas y de muy variada naturaleza, van desde el CONEP hasta organizaciones sindicales y de la sociedad civil, se permanezcan de forma permanente acompañándonos a nosotros, los que somos parte de su equipo, en un proceso permanente de consulta y, si se quiere, de concertación de muchas de las cosas que se están proponiendo y que se ejecutarán en su gobierno. La sociedad le hace falta espacios como ese. Ya. Juan. Y es verdad, Lisandro, es cierto que participaron 3.100 organizaciones que llegaron a participar en esa cumbre. Así es. Solamente empresariales eran casi 200, entre ellas las más importantes del sector, como el CONEP, la Asociación de Industria, ANGE, y muchas asociaciones que son miembros del CONEP, organizaciones sectoriales, organizaciones empresariales regionales. O sea, el poder de convocatoria fue bastante alto y mucho entusiasmo. Si tú me preguntas a mí, ¿fueron observadores o participaron activamente? Participaron activamente, y están los documentos que contienen las propuestas de esos sectores. Porque recuerden que nosotros venimos haciendo un ejercicio de comunicación permanente con los sectores, los diferentes sectores de la sociedad, porque inclusive cuando hacíamos el plan de gobierno, cuando hicimos los lineamientos generales, abrimos un espacio de consulta y llegamos a recibir 7,000 y pico de propuestas. Muchas de ellas están contenidas en nuestro plan de gobierno y fueron discutidas con los que tuvieron la iniciativa. Y nos llena de orgullo que casi 1.500, 1.600 de esas propuestas fueron de jóvenes, y la mayoría orientada a cuidar el medio ambiente. Y eso nos hizo sentir con mucha esperanza de que vamos a tener cada vez una sociedad más empoderada, más participativa, y que lo que necesita es espacio. Ahora, si le niegan los espacios, ya la forma de la sociedad conseguir esa oportunidad de hacer valer su opinión, sus derechos, a veces se le dificulta un poco, pero parece que el estilo de gestión de Luis va a ser muy participativo. Ya, la situación económica y social en que se celebran estas elecciones, se va a producir el cambio de gobiernos, son muy inciertas y difíciles. Usted hablaba de medidas en los primeros 100 días. ¿Podría mencionar algunas medidas de esas? Sí, claro.
nosotros tenemos medidas ya muy focalizadas, porque ya con la experiencia de estos meses, como hemos venido lidiando con la pandemia, hemos podido detectar grandes deficiencias y hay una experiencia acumulada. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan para crear un fondo de recuperación de la actividad económica para las pequeñas y las medianas empresas. Tenemos un plan de asistencia para todo aquel que de una forma u otra haya perdido sus ingresos, no su salario, sus ingresos, porque tenemos 58% de los dominicanos trabajando dentro de la informalidad. Entonces esa gente no perdieron un salario, perdieron ingresos. Entonces, para esa gente tenemos un plan. Para sectores específicos que han sido impactados por encima de los demás, como los empleados del sector turismo, que directa e indirectamente estamos hablando de 350,000 personas. Para esas personas, específicamente para esas 350,000, tenemos diseñado un plan para que nadie deje de percibir un ingreso mínimo que le permita por lo menos alimentarse adecuadamente. O sea, estamos enfocados en tratar que el trauma que va a generar una gestión de la crisis mala sea lo menos impactante de forma negativa en los diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo empresarios. Eso suena muy y empleados. bien, Lisandro. El asunto es de dónde van a aparecer los recursos para financiar, para hacer esa asistencia. Porque el papel luce muy bien, pero ustedes no dicen de dónde van a sacar los cuartos. Claro que sí, nosotros tenemos un programa también que abarca esa parte. ¿Y cómo lo haríamos? Primero, nosotros entendemos que pueden haber ahorros significativos en una mejor gestión del Estado. Ahí hay una parte. La otra parte necesariamente es con financiamiento público. Ese financiamiento público en gran medida vendrá de los organismos multilaterales y también de bonos emitidos localmente. Y eso está definido, proyectado. No podemos hablar con una precisión como se acostumbra cuando se habla de dinero, porque no sabemos cómo esto va a terminar. Todavía hay muchas situaciones imprevistas, sobre todo cuando la información se maneja políticamente, no fluye de forma clara ni precisa. Apenas tenemos la cuenta publicada, las cuentas nacionales de marzo. Nosotros hemos hecho proyecciones, entendemos bastante realistas, con informaciones que a veces conseguimos de forma hasta extraoficial, y creemos que podemos llevar un plan. Vuelvo y reitero, no es que no va a haber un efecto de todo esto en la economía y en la parte social, económica y social del país, pero vamos a tratar de que el trauma sea lo menos posible y que los dominicanos y las dominicanas no reciban un impacto que realmente le lesione lo más elemental, que es la alimentación, la salud y demás. Usted está hablando de recurrir al endeudamiento. Así es. Interno y externo, para Así poder es. afrontar la situación. Sí, porque estamos hablando de que la República Dominicana va a terminar con un déficit fiscal de alrededor del 5%, poco más del doble de lo que se había previsto. Recuérdense que nosotros veníamos con un déficit fiscal sostenible por años, que lo financiábamos con deuda externa, que hoy en día alcanza 50 y pico mil millones de dólares. Pero ahora, lamentablemente, producto de esto, el déficit se va a más que a duplicar, y eso hay que enfrentarlo con financiamiento, obviamente, y también con ahorros y con un gasto más eficiente. ¿Cuál es la crítica principal que usted le hace Bueno, al gobierno en el manejo de la crisis? Bueno, varios aspectos nosotros criticamos. Primero, que la han manejado políticamente. Segundo, que lo que debió haberse hecho al inicio, que fueron pruebas masivas para identificar los focos de contaminación y atacarlo de forma puntual y aislar esas personas y esos sectores que así lo ameritaran, tampoco se hizo. Y nosotros entendemos que eso ha repercutido en que este proceso sea mucho más largo.
pero el mayor daño es el manejo político. ¿O acaso usted no se recuerda cuando anunciaron que el foco de la pandemia fue una fiesta que hubo en el este? E inclusive querían involucrar a la candidata, nuestra candidata a la vicepresidencia, y cometieron el error de publicar una foto hasta con su difunto esposo. O sea que yo creo que eso realmente es lo que más daño ha hecho al manejo de la crisis, y por lo cual todavía el pueblo dominicano está aportando muertos y sacrificios. Eso pudo haber estado superado. Lisandro, el consultor del gobierno y uno de los mejores expertos en asuntos fiscales del país, Nelson Suárez, dice que el déficit va a alcanzar el 6%, 6.04% del PIB y que va a llegar hasta 275.000 millones de pesos. Eso es una situación muy dura la que va a recibir un nuevo gobierno. ¿Ustedes están preparados para ese asunto? Pero claro, lo que más preparados estamos para ese asunto. Los que no están preparados son los que durante 20 años llevaron al país una situación como está, y que por eso la forma de recuperarnos va a ser más costosa, porque hemos tenido agotado nuestra capacidad de endeudamiento, no gastamos la capacidad de endeudamiento en cubrir déficits, y lo peor del caso es que ese déficit, la mayoría es provocado por el déficit al sector eléctrico. La mitad de ese déficit lo generaba el sector eléctrico, y en gran medida porque no se hizo lo que había que hacer en su momento. Realmente ese déficit tiene responsable, y las generaciones futuras están endeudadas porque se cometieron irregularidades, se operó sin criterio técnico, y lamentablemente la única forma era compensar eso con financiamiento, y hoy en día nuestra capacidad de tomar prestado está limitada. No es que está cerrada, nosotros vamos a apelar a las ventanillas que nos permitan accesar a ello, pero realmente hubiésemos estado en una posición mucho más cómoda si la República Dominicana debiera menos dinero. ¿Ustedes han proyectado el nivel de la recesión que vamos a tener a final del periodo gubernamental como consecuencia de esta situación? Nosotros estimamos que este año la economía debe bajar entre 1.5 y 2% negativo. Ahora, todavía todo esto es un poco arriesgado estar dando cifras del déficit, de recesión, de inflación. Hay que ir viendo cómo va evolucionando el proceso electoral y la parte de la pandemia. Porque si se quiere hacer un manejo político de la pandemia de aquí a las elecciones, si se quieren tomar medidas solamente pensando electoralmente, la República Dominicana puede tener resultados económicos diferentes. Entonces, todo depende con la responsabilidad que las autoridades que están hasta agosto manejen la parte de la salud y la parte económica. Lamentablemente, hasta ahora no lo han hecho de la forma más responsable posible. Está corriendo la última extensión del periodo de excepción y vence el próximo viernes. Una de las interrogantes que hay es si ustedes creen que el gobierno va a intentar volver a extenderla hasta acercarlo a la misma votación. No debieran hacerlo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, la posición nuestra ha sido pública, es de oponernos, pero todo depende de cómo actúen las otras fuerzas políticas que a final de cuentas tienen que aprobar eso en el Congreso. Nosotros entendemos que no debe ampliarse ya el estado de excepción, porque eso no ha servido para nada. Eso, para nada que sea para contrarrestar el impacto de la pandemia. Ha servido para actividades políticas y crear un desbalance en la competencia política. Yo creo que seguir jugando a eso pudiera traer lo peor de todo,
que aparte de la crisis económica, de la crisis social, le metamos el ingrediente de una crisis política. Y ahí sí la República Dominicana estaría dentro de lo que se podría llamar una tormenta perfecta. Luis Abinader dijo ayer, reiteró más bien, porque lo había dicho ya antes, que va a nombrar a una procuraduría, un procurador o una procuradora independiente, porque una de sus prioridades es combatir la corrupción. ¿Usted podría emplear un poquito ese concepto? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, él en una primera etapa, él va a nombrar un independiente, pero inmediatamente vamos a empezar a trabajar para una reforma constitucional. Y que ya no sea él que lo nombre, sino que la Constitución establezca mecanismos para que sea una persona que surja, no del deseo de un presidente de turno, sino que haya todo un marco institucional, que sea el que defina ese proceso para que no haya ningún temor de que se tenga... Pero si una reforma constitucional requiere de un Congreso que la favorezca. ¿Ustedes están aspirando a tener mayoría absoluta en el Congreso? Nosotros aspiramos a tener mayoría, pero si no lo logramos, también se hará un trabajo de convencimiento y yo entiendo que las autoridades que surjan del próximo proceso tienen que entender que hay una responsabilidad social y una responsabilidad con el futuro y la sostenibilidad de la democracia en la República Dominicana. Y vamos a lograr cosas. Lisandro, la Junta Central Electoral tiene pendiente algunas cosas. Por suerte parece que ya lo del voto en el exterior se ha despejado bastante. Queda New Jersey pendiente. No sé si ustedes favorecerían que le autorizaran a votar en Nueva York si no se puede votar en New Jersey. Y también está el problema del Centro de Informática de la Junta, que meses después de cancelar al titular por las irregularidades de las elecciones municipales de febrero, todavía no se ha reestructurado ese departamento clave en el proceso electoral. Eso es lo más preocupante ahora mismo de cara al proceso electoral. Hay que trabajar con el centro del cómputo, hay que crear las garantías para que los partidos políticos confíen en el proceso electoral, precisamente para evitar, como dije anteriormente, que esto también genere una crisis política que acompañe la crisis social y económica y la República Dominicana se vea más afectada aún. En New Jersey nosotros apostamos a que vamos a lograr que se apruebe votar allá, pero de lo contrario la opción sería que voten en New York. Nosotros estamos abogando porque todos los dominicanos, la diáspora, pueda votar y ejercer su derecho. Aparte de que se lo merecen, entendemos que para nuestro partido sería una gran cosa porque las encuestas nosotros marcamos con una ventaja bastante amplia en esas comunidades del exterior. Las encuestas últimas que se han hecho, muchas de ellas, indican que nos encaminamos a una segunda vuelta electoral. ¿Qué usted piensa? Las encuestas que yo conozco y con las que nosotros trabajamos dentro del equipo de Luis Abinader, todo indica que ganamos la primera vuelta. Todo indica que ganamos la primera vuelta, con un amplio margen. He visto encuestas de todos los matices, porque aquí eso se ha convertido en un relajo. Y la verdad es que lo que tenemos es un espectáculo deprimente. Profesionales de la investigación prestando su nombre a cambio de dinero para estar publicando resultados que no se corresponden con la realidad. Lo mismo dicen de ustedes. Bueno, yo te digo lo que nosotros vivimos en nuestro equipo y nosotros no nos vamos a autoengañar. Nosotros hacemos encuestas que nos permitan definir estrategias y ubicarnos dentro de la realidad, porque si no estaríamos cometiendo un gran error si nos autoengañamos. Ya. Bueno, yo quisiera... Juan. No, le iba a preguntar si hay alguna, en el calendario de actividades del PRM, hay algún capítulo especial en esta semana. Sí, el candidato tiene una agenda apretadísima. Por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana
va a hacer un discurso al sector empresarial en el CONEP, presencial pero limitado para guardar el distanciamiento, pero también va a ser transmitido por varias estaciones de televisión y por las redes, y va a exponer su programa de gobierno con énfasis en el sector empresarial, pero también hablará de aspectos económicos y sociales que son de interés de la sociedad en sentido general. Ya, ¿y con otros sectores hará lo mismo? Sí, tenemos un programa, esta misma noche tenemos con la Asociación de Bancos, otro discurso del candidato, y así sucesivamente durante toda la semana, y yo creo, nosotros tenemos programas hasta el último día que lo permiten las leyes, 2 o 3 días antes de las elecciones, y estaremos con Finjus en un gran evento para hablar precisamente de aspectos de justicia y demás. Y con los sectores sociales populares. Así es. Y los gremios. No, con eso estamos permanentemente trabajando. Y les reitero, de ahí salió un programa específico focalizado en los empleados del sector turístico. 350,000 personas que hoy están en incertidumbre tienen que estar conscientes que Luis Abinader conoce su realidad y le va a hacer un planteamiento para que nadie deje de percibir un ingreso mínimo de 10,000 pesos hasta que se reintegre a su trabajo. Bien, se nos acabó el sí, tiempo. Pero eso son solo una pequeña proporción de los empleados que están suspendidos y de los informales que no tienen ingreso. Esos son el sector turístico, que hasta ahora nadie ha hablado de ellos, pero el programa de asistencia nuestro es general. O sea, nosotros hemos hablado, desde el primer día lo planteó el licenciado Abinader, una asistencia económica mínima de 10,000 pesos mensuales para todo el que haya perdido su ingreso. Y para los campesinos, los pequeños productores Eso están, que han visto sus cosechas perderse casi porque no tienen mercado. El programa para ellos es, primero, nosotros vamos a comprar toda la producción agrícola para insertar esos productos dentro del plan social del gobierno. Y segundo, el que ha perdido su cosecha, el que lamentablemente no fue atendido o asistido adecuadamente por este gobierno, también recibirá su asistencia económica. Y lo tenemos identificado, a la mayoría de los dominicanos que están en la informalidad, nosotros lo tenemos identificado y tenemos el mecanismo de llegar a ellos. Y lo hicimos público al inicio de la crisis. Nosotros planteamos cómo hacerle llegar esa asistencia tanto a los empleados formales como a los informales. Y a diferencia de lo que se está haciendo ahora, para los formales nosotros establecimos que esa asistencia llegara a través de los empresarios con los cuales ellos trabajaban, para que fuera más eficiente y eficaz esa inversión social que está haciendo el Estado. Juan, se acabó el tiempo. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a Lisandro Macarrulla, quien ha sido durante años un protagonista, dirigente de la Asociación de Industria de la República, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET, y ahora es el jefe del gabinete presidencial del candidato Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno y Aliado. Muchas gracias, Lisandro, le deseamos muchos éxitos. Suerte. Gracias a ustedes. Gracias, distinguido Lisandro.